Bienvenidos a Cuarentando con Rada. Bueno, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Cuarentando con Rada. Cuarentando con Rada, nuevamente versión en el estudio. Sí, señor. Llegamos al capítulo 27 contra todo pronóstico. Nadie se hubiese imaginado que iba a ser 27 entregas de Cuarentando con Rada, porque la verdad es que seguimos cuarentando, porque la verdad es que el mundo sigue en una suerte de cuarentena. Porque, bueno, es muy cierto que cada vez más personas conocidas tienen el virus, están metidos en esto. Entonces, yo creo que hay que tener ante todo responsabilidad y entender un poco que no es hacer cuarentena por hacerla, pero sí tener de verdad un poco, entender los riesgos, ¿no? Impresionantes de esta situación que se está viviendo hoy en día. Aquí me están viendo en este momento por YouTube y me están viendo mi super barba que ya me salió, ¿ok? Los 3 pelos largos que me quedan. Y si ustedes quieren ver esto y solamente lo están escuchando por todas las plataformas de podcast del mundo, que son como 9, 10 plataformas, como las más importantes al menos, ya que buscaron Cuarentando con Rada, pueden venir al canal de YouTube y también meterse a ese canal y hacerme el inmenso favor y la inmensa fortuna de suscribirse. Hoy estoy grabando esto en vivo y directo. Déjame voltearme a ver si se está grabando. Espérate. Pues todo parece indicar que sí. Siempre es bueno ver y revisar que todo esté funcionando para no perder el tiempo. Correcto, todo está bien. Bueno, miren, hoy en este capítulo 27 he decidido empezar a utilizar en Cuarentando con Rada algo interesante y es, bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido también lo que yo he podido aprender a lo largo de mi carrera como licenciado en computación, que para los que estén escuchando este podcast es algo equivalente a lo que llaman un System Engineer. Es más o menos como un ingeniero en sistemas. De hecho es equivalente totalmente en todos los países a donde uno va. Un poco para que entiendan, yo estudié una carrera que inició, bueno, yo me gradué en el año 2001, imagínense ustedes, en la Universidad Central de Venezuela. Estudié allí exacto a finales de los 90, principios de los 2000. Maravillosa la carrera. Y bueno, también quiero compartirles algunas cosas que desde el año 2001, imagínense ustedes, desde el año 2000, de nuevo, quizás finales de los 90, ya estaba en boga porque ya estaba en investigaciones. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado hoy que estoy hablando con ustedes en el año 2021. Por supuesto que esto evolucionó a lo máximo y me estoy refiriendo al tema de la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a hablar hoy de eso. Inteligencia artificial y algoritmos. ¿Correcto? ¿Qué es eso? Carlos Rada, explícame, ¿qué es eso de los algoritmos? ¿Cómo es que hay un algoritmo? ¿De qué se trata eso del algoritmo? Porque de verdad es difícil de entender en principio. Es como complicado. La gente no entiende mucho de qué trata. Y también, por otro lado, creo que es importante como dejar un poco claro cómo van las cosas, de qué trata. Bueno, primero que nada les digo como ingeniero en sistemas que definitivamente hay toda una rama en ese mundo que es relativa al mundo del software, ¿okay? Del desarrollo de software, de lo que llaman hoy en día las apps, ¿okay? Para que todo el que esté escuchando más o menos entienda un poco más. Esas famosas apps, aplicaciones, ok, se alojan en los teléfonos, como ustedes saben. Tú te la bajas en una de las tiendas de allí, de Android Store, de Google Store, o te la bajas de Play Store de iOS y corre la aplicación. Obviamente esa aplicación hoy en día definitivamente se conecta por internet a unos servidores principales y bueno, tú ahí puedes bajarte juegos, te puedes bajar estas aplicaciones para las redes sociales, etcétera, ¿okay? Para correo electrónico, para miles y miles y miles de cosas, para hacer deporte. Hay mucho por allí, hay mucha herramienta desarrollada, ¿correcto? Entonces el mundo del software definitivamente viene a darle utilidad a todos estos dispositivos que estamos utilizando hoy en día. Así que por ahí no hay nada nuevo en el cuento.
lo que yo sí quiero como un poco dejar claro es, primero que nada, ¿qué es esto del algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Para que ustedes entiendan. Y vamos a empezar una serie de capítulos relacionados con este tema porque es muy amplio. ¿Ok? El primero es, bueno, un algoritmo desde los inicios de los tiempos de la computación, ¿ok? Años 70 por allá. El algoritmo es un conjunto de pasos que se siguen, ¿ok? Y se siguen de manera unívoca. ¿Okay? Ese conjunto de pasos, ese conjunto de reglas que uno puede seguir, te llevan a una solución específica. Entonces, cuando empezó la computación, mis queridos amigos, yo de verdad nací a mediados de los 70, de modo que ya cuando estaba empezando los años 90, es que tenía más o menos uso de razón para entender qué era lo de la computación y tal. Y desde niño tenía relación más o menos con algunas computadoras que se utilizaban para jugar, porque fue una de las utilidades que se consiguió para este tema de las computadoras. Y bueno, simplemente pues nosotros jugábamos con la computadora. Recuerdo que mi primera computadora que nos compraron en la casa se llamaba Commodore 64 y era una computadora que venía dentro del teclado, o sea, era una cosa gordísima así. Y esa computadora servía para jugar una cantidad de juegos maravillosos como Tetris, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Entonces, me estoy yendo tan lejos para explicarles lo siguiente. Desde el inicio de los tiempos ha sido realmente lo mismo. Un algoritmo es eso, es un conjunto de pasos, ¿ok? Un conjunto de pasos, correcto, que se siguen para llegar a una solución. Hay algoritmos en todo en tu vida y eso quizás es lo interesante que te puedo contar. Hay algoritmos por ejemplo, en el ascensor que tú estás agarrando. ¿Qué pasa si en tu edificio 4 personas pulsan el ascensor, tú estás en el piso 10, pero 2 de las personas están en un piso más arriba, otro está 4 pisos más arriba y luego lo pulsan también de abajo, de planta baja? ¿Qué hace el ascensor? ¿Qué decisión toma el ascensor? El ascensor tiene que tomar decisiones, tiene una pequeña computadora, un pequeño sistema, tiene que tomar decisiones, tiene que decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Subo completo, que es lo que normalmente hacen esos algoritmos, subo hasta el más alto, abro la puerta, que entre gente, bajo y bueno, llego a planta baja. Okay, o sea, no me voy a parar en el 10 subiendo. Yo subo hasta lo más alto y luego voy bajando. ¿Por qué no me paro en el 10 subiendo? Porque realmente el señor que está en el piso 10 acaba de marcar planta baja. Y el que está en el 14 también, el que está en el 16 también. Si todos ellos marcaron planta baja, yo definitivamente te entiendo como autómata de estados finitos, es decir, como un algoritmo muy sencillo. Yo entiendo entonces que esas 3 personas quieren bajar. Yo voy a subir al piso más alto, cargo gente, voy bajando, cargo gente y llevo el ascensor lo más cargado posible después del piso 10 al planta baja directo, porque todos quieren bajar. ¿Qué hubiese pasado si el que está en el piso 14, lejos de darle planta baja, hubiese pulsado el piso 18? En ese caso el ascensor tiene que pensar, bueno, el del 14 quiere subir. Yo entonces, en vez de subir hasta el 16 o hasta el 18, voy a pararme en el 14, lo cargo, termino de subir y luego bajo. Eso que yo estoy hablando ahorita es un sencillo algoritmo que ustedes capaz que no lo han pensado, no se han puesto a pensar, pero hay algo, hay una inteligencia hasta cierto punto en ese ascensor, ¿ok? Obviamente, mientras más moderno es el ascensor, mejor, y el ascensor entonces incluye cuánto pesa, si está muy pesada la cabina, si ya está muy pesada. Muchas veces los ascensores inteligentes no se paran más, bajan hasta lo último para dejar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una cantidad de cosas y de situaciones posibles al momento de pulsar el ascensor que él tiene que tomar decisiones, ¿correcto? Ese hecho de tomar decisiones, alguien lo programó. En el caso de un ascensor es muy sencillo, porque el que lo programó todos los estados posibles del ascensor. Cuándo voy a ir para arriba, cuándo voy a ir para abajo, qué pasa si lo llaman de aquí, qué pasa si lo llaman de allá. Todo está programado. Está programado de manera determinística, de manera, directa, ¿ok? Hay un si llaman de un piso superior y voy al piso inferior, entonces subir primero, abrir puerta y luego bajar directo. Ponte tú, hay reglas programadas. Pero, ¿qué sucedió con la sociedad al avanzar los años? Al avanzar los años, nos fuimos dando cuenta que no era cierto, no era suficiente el hecho de que tú programaras
Sí era cierto, porque de manera determinística yo puedo hacer cosas, pero cuando empezamos a complicar un poco y a utilizar más las máquinas a algo más y más y más y más y más profundo, más complejo, nos damos cuenta que el hecho de programar de manera determinística, es decir, lo que decimos los ingenieros del sistema, un espagueti, es decir, mira, si esto entonces aquello, si no esto, correcto, todo sencillo. El hecho de hacer eso, mis queridos amigos, no alcanzaba y no va a alcanzar, es imposible que lo haga. ¿Por qué no alcanza? No alcanza porque necesitamos también la posibilidad de que esa máquina, esa computadora, ese software que gobierna esa computadora en algún momento sea capaz de tomar decisiones por sí solo. Correcto. Cuando la humanidad se enfrentó a esto, ¿ok? Y hubo casos famosos, por ejemplo, uno muy famoso fue cuando se hizo el tema de la pelea entre la super máquina jugando ajedrez y el mejor jugador de ajedrez del mundo, creo que era de origen ruso. Sépanme disculpar y coloquen aquí en los comentarios si tengo algún error aquí. Pero cuando ese señor luchó contra la máquina, no sé si era Kasparov o algo así, pero bueno, esa lucha famosa que hicieron todo un show con televisión y entonces él jugaba y tal, él siempre ganaba, ¿ok? Y una de las veces que le dijeron ¿cómo haces tú para que ganes siempre? Hasta que tengo entendido que la máquina le ganó, es porque la máquina estaba programada con todas las posibles jugadas posibles habidas y por haber matemáticamente en el ajedrez, que son muchísimas, correcto, una máquina gigantesca, pero el tipo empezó a pensar para perder, correcto, empezó a hacer las cosas al revés de lo que la máquina estaba esperando que sucediera. Bueno, queridos amigos, hubo un pequeño cambio aquí de cámara por una situación aquí técnica muy rápida, pero bueno, ya seguiremos trabajando. Aquí estamos ahora con la GoPro, nuestra queridísima GoPro, que es lo máximo. Bueno, yo solamente quería terminar comentándoles que cuando la humanidad se dio cuenta que programar las cosas con todos los casos posibles y todas las decisiones posibles que un computador o un ordenador debía tomar en algún caso era imposible porque se trataban de demasiadas variables al mismo tiempo, empezaron a pensar en otro mecanismo. Y parte de ese mecanismo, definitivamente una de las opciones fue empezar a hacer algo que se conoce como inteligencia artificial. ¿Qué viene siendo esta inteligencia artificial? Porque se oye como una cosa esotérica, ¿no? Y para nada lo es. La inteligencia artificial viene siendo la posibilidad a través de la cual en una computadora, en una máquina, un software en realidad que corre dentro de una computadora, comienza a aprender. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es posible esto? Fíjate, cambió completamente el paradigma. En vez de utilizar algoritmos donde se iban haciendo condicionales para poder determinar todo lo que sucedía en una situación posible, lo que les dije por ejemplo del ascensor, que es un típico autómata de estados finitos, porque a pesar de que son muchos casos, todo lo que puede pasar en un edificio de 20 pisos con un ascensor está claro. Me pueden llamar de aquí, me pueden llamar de allá. Pero ¿cómo sucede o qué sucede incluso cuando el tipo tuvo que hacer el algoritmo, todos los algoritmos que hicieron en ese momento para el caso de ¿cómo se llama esto? De un ajedrez? Bueno, en ese caso eso se hizo complicado, me imagino yo, pero eran muchos casos, pero se plantearon todas las jugadas, se metieron todas las posibilidades. Pero ¿qué pasa cuando ya la cosa va más allá? Cuando, por ejemplo, querían investigar posibilidades dentro de imágenes que tenían millones y millones y millones de patrones, empezaron a crear otra cosa y la computación se fue hacia otro lado. Se generó o se creó lo que se llamaba las redes neurales, donde la situación era muy diferente. Por ejemplo, se creaba una entidad, una entidad cuya entidad ella es capaz de aprender, ¿ok?, de sus otras hermanas entidades, y tú pones el algoritmo a que, lejos de que simplemente ejecute una serie de pasos, ese algoritmo vaya aprendiendo de su entorno. Entonces ese entorno básicamente
ustedes lo conocen, lo han escuchado por allí, como una famosa base de datos de conocimiento. Es decir, ¿cómo aprenden estos algoritmos? ¿Cómo fue que la humanidad cambió? ¿Cómo fue que la humanidad generó lo que se conoce como inteligencia artificial, que viene siendo la base de eso que tú que me estás viendo llamas como el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Google? Todos esos algoritmos que tú conoces y realmente lo son algoritmos, son complejísimas plataformas que corren de software realmente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es, en vez de tener todos los casos posibles, el algoritmo va aprendiendo. Entonces, fíjense, les voy a dar un ejemplo muy claro de la diferencia entre todo el tema determinístico y que viene siendo todos los casos posibles, y el tema, por ejemplo, de algo que creo que fue el gran cambio en el mundo de la matemática y la computación, que se conoce como las funciones heurísticas. ¿Correcto? La función heurística es una función matemática que tú le das una entrada y ella arroja un resultado con una probabilidad, pero el resultado no es siempre el mismo, sino que probablemente puede llegar a ser el mismo. Entonces fíjate algo, qué interesante. Tu vida está determinada por una serie de situaciones que pueden suceder, eso lo sabemos todos, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, tú puedes salir de tu casa y puedes ir a comprar algo al automercado. En el camino de tu casa al automercado, tú tienes en tu cabeza que un algoritmo, tal cual. Tú dices, bueno, yo abro la puerta, paso por aquí, es decir, una serie de pasos, ¿no? Llego al ascensor, bajo, prendo el vehículo, me muevo con el vehículo, paso por la garita del estacionamiento, llego, bajo, tal dirección, llego al sitio, me bajo, tomo. Tú tienes toda una serie de pasos que hacer. Pero en la vida real, lo que sucede es que hay una probabilidad de que tú llegues, compres lo que vas a comprar y te regreses sin mayores problemas. Y hay también una probabilidad de que suceda cualquier tipo de cosa en el camino. Ejemplo, se puede ir la energía eléctrica en el momento que estás bajando en ese ascensor y te quedas encerrado en el ascensor, ¿correcto? O pueden pasar un millón de cosas que no vale la pena decir, como que te asalten en el camino, que choques, cosas malas, cosas buenas. Puedes encontrarte con gente que amas y eso significa que de repente cambias las cosas o llegas y está la tienda cerrada. Hay millones de probabilidades y de posibilidades en cada una de las cosas que hacemos el día a día. La computación, la ingeniería en sistemas, lo que hizo fue empezar a modelar esa misma realidad. Ya no se hacían algoritmos con pasos uno tras otro de qué hacer. Yo les pongo un ejemplo de lo que nosotros programamos hace 20 años en inteligencia artificial. Fíjense, por ejemplo, te ponían un caso muy sencillo, un caso de un cuadrado perfecto. Imagínense ustedes un tablero de ajedrez de 20 por 20. 20 cuadritos por 20 cuadritos son 400 cuadritos. ¿Correcto? Te ponían que la salida era en alguno de los cuadrantes y la llegada era en otro de los cuadrantes. ¿Correcto? Hasta ahora todo va bien. Tú eras entonces un muñequito o algo, o un cuadradito que ocupaba solamente un espacio a la vez. Y tú tenías que ver de dónde salías y a dónde llegabas. Hasta ahora todo iba bien. Si eso se utilizaba haciendo lo que llamaban un algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo reentrante que consigue todas las posibilidades, digamos, todos los caminos posibles de la salida a la llegada, incluso si ponías obstáculos, eso podía tardar horas y horas y horas en programarse, en ejecutarse, porque hay millones de posibilidades. Correcto, es decir, si yo estoy en este lado, en esta esquina del cuadrado y la llegada está en el otro lado, yo puedo empezar por la derecha, ¿verdad? Y luego de ahí puedo hacer otro camino que no empiece por ahí sino por el otro lado, etc. Si se ponen a pensar, son millones y millones de caminos que había que recorrer, a ver cuántos de esos caminos eran capaces de que te terminaran llevando a la salida. Una función heurística que yo hice en ese momento, por ejemplo, para ese problema, en vez de probar todos los casos, la función matemática era muy sencilla. Era con una probabilidad de que sucediera. Fíjate cómo funcionaba. Era lo sencillo. Yo sacaba una cuenta entre dónde estaba
dónde me estaban poniendo a mí a salir y hacia dónde estaba la llegada, porque yo tenía las coordenadas. Entonces ya yo sabía, pónganse ustedes que el objetivo, la meta estaba hacia el norte. Pónganse ustedes, veanlo así. Ya yo al saber eso, lo que hacía era muy, muy sencillo. Metía esas coordenadas en una función y la función matemática era muy fácil. Ella hacía lo siguiente. Ella intentaba hacia el norte. Siempre iba a intentar hacia el norte porque la llegada estaba hacia el norte. Si al intentar un cuadrito hacia el norte, al pararte en ese cuadrito, había allí un obstáculo, entonces ella iba a intentar, la función iba a intentar hacia allá mismo, hacia el mismo norte, pero digamos en diagonal, ¿correcto? A la derecha. Si allí había un obstáculo, ella iba a intentarlo hacia la izquierda. Aunque ustedes no me lo crean, esa función, llamada de manera reentrante cualquier cantidad de veces a sí misma, resolvía la situación. ¿Por qué? Porque cuando tú ponías obstáculos, tal cual, en cada nuevo cuadrito, una vez que te lograbas mover, correcto, pónganse ustedes que no había obstáculo hacia el norte, yo me movía un cuadrito y volvía a ejecutar la función. Cada vez que me movía volvía a ejecutar la función. ¿Qué pasaba con esto? Que obviamente cuando llegaba y había un obstáculo adelante, pues ella trataba de manera diagonal de meterse, y si ahí no había obstáculo, pues desde allí volvía a hacer la misma pregunta. Siempre iba cuadrando el futuro, digamos, la llegada con la coordenada de la llegada. O sea, obviamente ella iba a tratar de orientarse hacia allá. Entonces, esa función no estaba hecha para llegar con el camino perfecto, sino que ella se iba poco a poco, vamos a decir, reacomodando en el camino. Sin embargo, eso no es inteligencia artificial, eso es una función heurística. ¿Qué viene siendo la inteligencia artificial? Viene siendo algo parecido, funciones heurísticas con probabilidades donde yo probablemente puedo obtener un resultado, pero no tengo la seguridad de que suceda. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, esa heurística cambió la perspectiva de todo, porque entonces ya tú no necesitabas tener seguridad de que el valor era numérico y era exacto, sino que ahora había la heurística metida en este tema, ¿correcto? Entonces eso ya es interesantísimo. Más allá de esto, ¿qué hace un algoritmo? ¿Cómo funciona ese tema de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, además de tener no una, sino muchas funciones, donde tú probablemente puedes obtener un resultado, es decir, una heurística, no con resultados determinísticos, además tiene una base de conocimiento. De ese conocimiento, de lo que ya ha venido pasando estadísticamente en esta situación como tal, yo voy obviamente a aumentar la probabilidad de que la función heurística tenga éxito. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque si yo sé una cantidad de cosas que van mucho más allá de lo que yo no sé nada, obviamente es más probable que él llegue al sitio. Vamos a poner el ejemplo que puse hace rato. Si yo estoy ahorita parado acá y yo quiero ir al automercado y yo tengo información en mi cerebro de todo, yo sé que en este edificio se va la luz, yo sé que en este edificio hay una policía que se para afuera, yo sé que hay tal cosa, yo sé incluso que hay otra opción de automercado más allá. Entonces yo voy a ajustarme como ser humano y ya yo sé, yo no voy a agarrar el ascensor porque todos los días a las 11 se va la luz, yo entonces me voy por otro lado. Y me voy ajustando, me voy acomodando hasta el punto donde realmente la información que yo tengo de todo mi entorno me alimenta a mí como ser humano y hace que yo los pasos que decido dar tengan mucho que ver o estén basados en lo que ya me ha venido pasando. Yo voy por aquí y veo que hay una cola, un tráfico de vehículos extraño. Eso es una alcabala. Esa alcabala tiene unos policías que no son nada amistosos aquí en Venezuela. Entonces yo no me voy a meter por esa calle porque yo tengo esa información previa. ¿Sí lo ven? Entonces, basado en eso, funciona la inteligencia artificial. ¿Qué es en general la inteligencia artificial? Es una pieza de software, pero oye, no lo vean como un solo algoritmo que alguien se sentó a hacer. No, son redes neurales, son miles y miles y miles de piezas pequeñas, así como esta que yo les dije de dar un paso hacia el norte y si estaba ocupado yo me metía hacia la izquierda o me metía hacia la derecha. Esa sencilla cosa, piezas pequeñas que van tomando decisiones y esa toma de decisiones se va basando en la base de datos de conocimientos. Entonces, y ahora ustedes me dicen, ajá, Rada, ¿y esa base de datos de conocimiento de dónde sale?
Pues bienvenidos, amigos queridos. Esa base de datos de conocimiento es la que sacan justamente en el caso de los algoritmos de las redes sociales, la sacan de ti, de tu vida, de todo lo que tú vas haciendo. Eso es lo que hace que ellos valgan. El valor real de una red social no es simple y llanamente porque ellos tienen 1.000 millones de seguidores. El valor real es la información y la gigantesca y colosal base de datos de conocimiento que se arma detrás de lo que hacen a diario 1.000 millones de personas. Y alguien gigantesco, ¿verdad? Tiene una empresa gigantesca. Tiene la posibilidad, como Google, de decir, yo sé que estos usuarios cambiaron, estos usuarios tienen tal forma de ver, Si ya yo sé que un usuario como tal, ¿verdad? Le gusta ver autos deportivos, el usuario además vive en Italia, el usuario además ha ido a ver los grandes premios, los Grand Prix, esas cosas que hacen, y el usuario además tiene un vehículo tal, porque ya yo lo he visto, porque ya él siempre habla del vehículo, lo monta en las redes sociales, él tiene un Ferrari, y a él le gusta todo ese tema. ¿Cuál creen ustedes que sea la probabilidad, ¿verdad?, de que si me llega un cliente y me dice, yo necesito usuarios que quieran comprar, meterse en mi lavaautos, y yo hago lavados especiales para carros carísimos, ¿a quién le voy a vender ese servicio? Obviamente no se lo voy a vender a una persona que yo veo que no tiene ni siquiera un vehículo. Yo se lo voy a vender a alguien cuyo comportamiento tiene y está muy relacionado con este tipo de situaciones, porque yo lo sigo a diario, yo veo lo que hace. Entonces, esta inteligencia artificial, que aquí hay un artículo que vi en internet para ver cómo lo ven hoy en día, porque esto ha ido avanzando, tiene por supuesto varios tipos, según Stuart Russell y Peter Norvig, ¿correcto? Ellos dicen que hay diversos tipos de inteligencia artificial, y fíjense cómo son. Hay uno que dice, sistemas que piensan como seres humanos, son los que yo les estoy a ustedes describiendo en este momento. Ellos ponen acá, automaticen actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje, ¿correcto? Está esto otro que dice, sistemas que actúan como humanos en sí, no es que piensan como, sino que actúan. Son esos sistemas que realizan tareas similares a la de las personas, como los robots, ¿correcto? Eso ya es otra cosa. Y luego dicen sistemas que piensan racionalmente, qué interesante, que están hechos para emular el pensamiento lógico y racional de los humanos, ¿ok? Entonces, bueno, máquinas que pueden percibir, razonar y actuar en consecuencia como un ser humano. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en la aviación, esta última, porque tienen que tener máquinas que tienen inteligencia artificial y que van asistiendo a dos pilotos que van allí y van diciendo, yo voy a tomar decisiones con este piloto automático como si fuese un humano, además que tengo toda la información de lo que está pasando en el vuelo, de cómo funciona el avión y de cómo están mis sistemas ahorita y de qué capacidades tengo y cuándo tengo que llegar y qué está pasando con la presión del aire, qué está pasando con la altitud y qué está pasando con esto y con aquello. Yo tengo toda una cantidad de información, yo voy a asistir a como si fuese un superhumano, porque tengo todas las variables activas y estoy super pila. Entonces yo puedo manejar un avión en piloto automático, ¿correcto? Porque tengo además, ya sé para dónde voy y estoy constantemente evaluando los cambios. Dense cuenta que nadie programó a ese avión así, si la velocidad es 100, entonces tal cosa. Eso es imposible. Es un sistema muy complejo de algo que se conoce como inteligencia artificial, cuya base de datos de conocimiento en el caso del avión es todo lo que programaron los ingenieros que hicieron el avión, todos los sensores que tiene el avión y toda la información externa que nos llega por satélite desde la torre de control y desde todo lo que está pasando alrededor, vuelvo y repito, que están captando los sensores de ese avión. Entonces, eso es la inteligencia artificial. Fíjense que ellos ponen aquí, simplemente están hablando de lo mismo que yo dije, pero lo están como dividiendo en la aplicación de la inteligencia artificial. No es que haya inteligencia artificial robótica, no, es que el robot va a funcionar buscando pensar, buscando aprender el mismo.
¿Por qué tiene que aprender él mismo? ¿Y basado en qué tiene que aprender? Porque si él aprende a resolver situaciones, si ese robot se va dando cuenta que cuando hace esto no tiene éxito, pero cuando hace aquello sí tiene éxito, él se va a quedar con las cosas del éxito y obviamente ese robot al cabo de un tiempo va a terminar aprendiendo las cosas como hacemos los seres humanos. Es exactamente lo mismo. La computación en general dio el vuelco a imitar al ser humano. ¿Y qué es un ser humano? Es una entidad que simplemente toma lo que tiene, toma la situación que lo rodea, toma la circunstancia que lo rodea, aprende de lo que le está pasando y utiliza su pasado como experiencia. Eso es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Esto obviamente, mis queridos amigos, es muy profuso y yo voy a seguir hablando de esto en Cuarentando con Rada, porque creo que este programa, que es un programa que nació en cuarentena, que es un programa que es un podcast y que ha venido hablando de política, de música, de artes escénicos, etc., también lo voy a utilizar para vaciar un poco lo que me ha tocado maravillosamente vivir en esta vida, en el mundo de la computación. Así que te voy a pedir que te suscribas. Aquí, por favor, le deja abajo ese botón suscribirse en YouTube y también en tu plataforma favorita de podcast. Te quiero recordar que mi nombre es Carlos Rada, que este es el capítulo 27 de Cuarentando con Rada, que además me puedes seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales, como @RadaMúsico. Quiero recordarte también que soy productor musical, compositor, cantante y vocal coach, y estoy completamente a tu disposición para cualquier tipo de servicios relacionados con esto que tú necesites. Solamente es escribirme al directo y por allí podemos conversar. Fíjense algo, yo voy a dejar este capítulo número 27 hasta acá, ¿correcto? Para que luego continuemos haciendo parte 2, 3, 4, todas las que hagan falta sobre inteligencia artificial. Simplemente lo que quiero que entiendas es entonces, para ir dejando este primer capítulo hasta acá, es, número 1, la inteligencia artificial en general se basa en algoritmos que aprenden de su entorno. Y ese aprender del entorno está completamente relacionado con una base de datos de conocimiento. Por eso es que luego vamos a hacer otros programas donde vamos a hablar, por ejemplo, de qué es la famosa Big Data, de cómo y dónde y de qué manera guardan la información y capturan tu comportamiento en las redes sociales. No solo guardan lo que tú dices, capturan tu comportamiento, capturan el hecho de que tú te pares a las 9 de la mañana y a esa hora revisas. Eso lo guardan también, porque lo necesitan. ¿Para qué? Para afinar el algoritmo, para que cuando ellos te sugieran algo, que tú veas algo, eso se parezca muchísimo a ti y terminen influyendo sobre ti. Esa es la verdad. Entonces, todo eso sucede porque nosotros tenemos sondas, tenemos redes sociales que no solo nos espían, nosotros les damos nuestra información para podernos conectar con los demás. Ellos la utilizan a su favor y es allí donde está el negocio. Entonces, fíjense, hay una base de datos de conocimiento, ya hablaremos de eso. Hay una forma de programar que sí, que en principio es orientada a objetos, que es orientada a lo que llaman redes neurales, que son piezas de software que van aprendiendo de la base de datos de conocimiento y van ejecutando acciones de manera cada vez más rápida y cada vez más precisa, porque se van autocorrigiendo. Son programas que se van a ir corrigiendo, que van a ir corrigiendo el camino, como aquel pequeño algoritmo que les describí al principio, donde yo en la función heurística, recuerden, función matemática que arroja una salida probablemente, con un nivel de probabilidad, ¿ok? Y no de manera determinística. Esa función va corrigiendo el camino, como lo hacía ese muñequito que yo programé hace 20 años, ¿verdad? Hasta que logra su destino de manera muy rápida. Entonces, señores, bienvenidos al mundo de la computación. Esto es sumamente interesante y la idea de esto es ir explicando qué es lo que hay detrás de los algoritmos de todas las grandes redes sociales, de los algoritmos del sistema que manejan los aviones, del sistema de seguridad de un banco, del sistema de juegos, por ejemplo, súper complejo también, ¿ok? Señores, lo que hay detrás de todo esto
es ingeniería, es ciencia, es matemática, es mucho, 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 mucho de cultura, es mucho de conocimiento que ha ido acumulando la humanidad, que se ha utilizado y se va a utilizar siempre a favor de la humanidad, pero que también, como todo en la vida, se puede utilizar en contra, y eso creo que es lo que tenemos que evitar. Así que mucha paz para todos. Gracias por darle like a este video y por compartirlo. Te lo voy a agradecer enormemente. Obviamente, igual que tú, esta es mi plataforma, este es mi nuevo modo de vida, así que te agradezco muchísimo que compartas, que le des like. Te quiero agradecer también por estar aquí. Sé que hay gente que me está viendo afuera, hay mucha gente de nuevo en Washington, so hello, ok, qué bueno, gracias a la gente de Washington que me ve. Hay gente en Colombia, hay gente en Venezuela que está escuchando esto. Yo les agradezco enormemente y nos vamos a ver definitivamente en el próximo capítulo, ¿ok? Vamos a seguir hablando de esta serie sobre inteligencia artificial. El próximo capítulo vamos a conversar sobre esa base de datos de conocimiento, qué es, cómo se almacena, de qué se trata, qué es la Big Data y para dónde va todo esto, mis queridos amigos. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí y esto fue todo en Cuarentando con